se encuentra el mercado inmobiliario y en qué momento se encuentran las familias para tomar un crédito hipotecario para la compra de una vivienda que les sirva justamente y que reemplace a la de alquiler. Está en línea la presidenta de la Asociación de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilinos, Victoria Postiguillo, que se ha dedicado especialmente al tema de estas nuevas líneas de crédito hipotecario. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Victoria, ¿qué has podido analizar de estas líneas de crédito? ¿Cómo estamos en Córdoba? ¿Cómo están las familias para acceder a ellos? Bueno, lo primero que tenemos que decir como abogados que defendemos a usuarios y consumidores es que ante la gran problemática de acceso a la vivienda que existe en Argentina, es siempre una buena noticia que existan las líneas de crédito hipotecario que te permitan adquirir tu primera o tu segunda vivienda a través de créditos hipotecarios, que en Argentina no es lo normal, normalmente no están a disposición y en el resto del mundo sí. Entonces, partamos de la base de que ya es una buena noticia, hay más de 28.000 personas inscritas o preinscriptas en ciertos bancos para suscribir este tipo de créditos, lo cual habla de una necesidad de acceso a la vivienda en Argentina. ¿Has visto cada uno de estas líneas de crédito? ¿De cuánto hay que disponer? ¿Cuántos ingresos familiares tiene que haber? ¿De cuánto estamos hablando de una cuota que uno puede decir, por ejemplo, la del hipotecario? ¿Cuánto es la cuota que tengo que pagar si quiero pedir prestado, por ejemplo, para una vivienda de $100.000, $80.000? Bueno, primero hay que decir que cada banco, ya sea público del Estado o con capitales privados, es una empresa, por lo tanto, están compitiendo las empresas entre sí y seguramente se van a sumar otros bancos y cada banco ofrece diferentes tasas de interés. Lo que va a pagar una persona depende, primero, de la tasa que ofrece el banco. Hay bancos que ofrecen 3,5 en algunos barrios de Buenos Aires, otros 5,5 más UVA, que es la unidad que se actualiza por inflación, y hay otros bancos que ofrecen el 8% de tasa más UVA. ¿De qué va a depender lo que va a pagar una persona cuando se suscribe a un crédito? Primero de esa tasa, luego de la inflación de ese mes y también de sus ingresos. ¿Cómo puede ser tomado el ingreso? Puede ser tomado de una sola persona, de un grupo familiar, puede ser cónyuge, es decir, si están casados, y también de una unión convivencial. Esos dos sueldos o esos dos ingresos sumados son los que el banco va a tener en cuenta a la hora de conceder o no conceder el préstamo. Entre las condiciones de los préstamos UVA está que ningún banco va a ofrecer al 100% del dinero para adquirir una propiedad. Va a ofrecer entre un 75 y un 80% del dinero para acceder a una propiedad. ¿Qué significa esto? Que la persona o el grupo familiar tiene que contar con el 25 o el 20% ahorrado para poder acceder. Esa es una de las condiciones. Y con respecto a cuánto tiene que pagar, como dijimos, depende de esos tres factores que se va a saber la unidad UVA en ese mes y también depende de la sumatoria de los dos ingresos en el caso de que sea un grupo familiar. Claro. ¿Existe un ingreso mínimo? Es decir, un monto que tenga que tener como ingreso la persona que va a solicitar el crédito. Es decir, no, si ganás menos de esto, directamente no tenés acceso. En principio no, pero sí estamos hablando de ingresos que superen el millón de pesos. Claro, ¿no? ese es más o menos el piso. Un millón y pico. Lo máximo que pueden dar los bancos son 250 millones de pesos, es decir, $250.000. Ese es el máximo que está estipulado para comprar una propiedad o acceder a una propiedad. Y un límite también hay que decir que hay un contexto dentro de mal contexto que siempre existe en Argentina a nivel económico, que nunca está estable y que lamentablemente eso depende de la inflación que todos padecemos y que solamente la maneja el Estado argentino, sea el gobierno que sea, pero digamos, es una responsabilidad del gobierno manejar y controlar la inflación. Pero dentro de ese contexto hay un factor positivo y que tiene que ver que en este momento las propiedades han bajado de valor, sobre todo si lo comparamos con los créditos UVA del 2017-2018, que en ese momento estaban como en un récord de valor, de pico de valor por metro cuadrado. En este momento es casi lo contrario, están como el año pasado llegaron a su piso mínimo y recién están repuntando. Es decir, que la persona cuando se obliga en base a la propiedad. Y si todas las propiedades bajaron, es un factor positivo dentro de este contexto a tener en cuenta. ¿Hay un límite también de porcentaje
que la cuota no puede superar, hablando del el total de los ingresos, o sea, un 25, un 30%. ¿Y qué es lo que, si alguien les hace la consulta, qué es lo que ustedes recomiendan? Así es, según cada banco, porque cada banco tiene condiciones diferentes, dice que no puede la cuota de lo que van a pagar por el crédito hipotecario superar el 25, algunos bancos, y otros el 30% del ingreso que recibe esa persona o ese grupo familiar. Porque luego esto se puede plantear a nivel judicial, ¿no? O sea, ya ha ocurrido, y yo he llevado algunos de esos juicios, cuando la cuota ha superado por la inflación los ingresos de una persona que ya le impedía mantener un ritmo de vida normal, ya no podía cubrir los gastos mínimos. Entonces, sí, 25 o 30% no puede representar la cuota del crédito hipotecario más de eso de sus ingresos. Sí, pero ¿y eso se coloca en el crédito, en el contrato del crédito? ¿O es algo que ustedes recomiendan a las personas, decir que la cuota inicial no supere tus ingresos, el 25 o 30%, o es algo que se puede disponer en ese contrato? Claro, esas son parte de las condiciones de los bancos, anticipándose a esto que yo le estoy contando, que durante estos años existieron fallos y amparos que se fueron planteados en la justicia. El consejo básico para cualquier persona que esté interesada en adquirir para su primer vivienda, su segunda vivienda, incluso para refaccionar o ampliar la vivienda que ya tiene, porque a todas esas personas está destinado el préstamo hipotecario UVA, es, por favor, asesórense, y no se asesoren con cualquiera, asesórense con una abogada, un abogado o incluso asociaciones de consumidores que sepan de derecho del consumidor, porque están comprometiendo su capacidad crediticia por los próximos 25 o 30 Claro. años. Entonces, por favor, no ahorren en una consulta jurídica donde le van a decir cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, y van a analizar la situación en particular. Por supuesto, y respondiendo a tu pregunta, si una persona en un ejemplo hipotético de una propiedad que le gustó, supera el 25 o 30% de lo que va a pagar, y ya está mal parada, porque un crédito hipotecario en estas condiciones va a ser conveniente si tiene cierto ingreso la persona o el grupo familiar, y siempre y cuando la inflación no aumente de manera escandalosa como ha ocurrido años anteriores. O sea, si el escenario actual económico se mantiene en cuanto a la inflación, será conveniente. Si después se acelera la inflación o hay una hiperinflación, va a dejar de ser conveniente como ya ocurrió antes. Bien, ¿y ustedes tienen un número aproximado, un porcentaje aproximado de, por ejemplo, el universo de inquilinos en Córdoba que está en condiciones de pedir uno de estos créditos, o sea, de pasar de ser inquilino a propietario? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Con estos créditos, ¿no? Con estos nuevos créditos. La verdad es que el Estado no está llevando índices ni estadísticas acerca de cuántos locatarios o cuántos inquilinos existen. Esas estadísticas no las tenemos porque nadie, digamos, nadie las está tomando. El Estado no tiene esas estadísticas. Bien, Victoria, muchísimas gracias. Lo vamos a seguir el tema porque sé que usted sigue toda esta cuestión. Por ahí el de las consultas nos dan inclusive un panorama más claro sobre en qué situación se encuentra la gente, las familias, para poder adquirir su primera vivienda, que es, o la construcción de la vivienda, que es la aspiración de muchos de la clase media, ¿no? Totalmente, aparte es muy importante en muchos sentidos el acceso a la vivienda, no solamente en términos económicos, sino de estabilidad del núcleo familiar, el colegio al cual van a ir los hijos a la escuela. Es una decisión muy importante en términos psicológicos y hasta sociológicos. Entonces el consejo es, por favor, asesórense, no tomen decisiones apresuradas o impulsivas. Analicen, van a haber diferentes tasas y diferentes bancos compitiendo entre sí. Claro. Entonces, quizás sean cautos, esperen un poco más a ver que haya más ofertas entre los bancos, y por favor asesórense con alguien que sepa de derecho del consumidor. No firmen un contrato porque van a estar comprometiéndose a 25 o 30 años, que no es poco. Como mínimo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Por favor. Hasta luego.